Hola, muy buenas, bienvenidos a esta cápsula sobre el género narrativo para los primeros medios. Primero me gustaría saludar a todos y a todas ustedes en sus casas, que estén muy bien, que no tengan ningún problema de salud, que sus familias sean protegidas y que puedan estar pasando esta pandemia de la mejor manera posible. Bien, chicas, chicos, como les adelantaba en un principio, estamos viendo lo que es el género narrativo, ¿cierto? Hemos centrado principalmente las guías a lo que es su estructura y a la producción de este tipo de textos. Pero para recapitular un poco y resumir el sentido de la unidad, primero hay que definir, ¿cierto?, lo que es el texto narrativo, ¿cierto? Es aquel que incluye relatos que se desarrollan en determinados lugares y en un determinado espacio temporal. Bien, o sea, el espacio temporal vendría a ser el contexto en el que se desarrolla la trama y en la que interactúan personajes, ¿cierto? El relato siempre va a incluir la participación de diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Bien, la estructura del texto narrativo, en términos muy generales, está formada por una introducción que permite plantear la situación inicial, es cómo está ordenado el mundo que se nos presenta al comienzo de una obra narrativa. Luego debe ocurrir una complicación. Algo debe ocurrir que traspase el orden, que transgreda, perdón, el orden inicial, el mundo ordenado que se nos muestra en la situación inicial, para que ocurra algún conflicto, algún problema, algo que sustente la trama y ponga en movimiento las acciones perpetradas por los personajes. Y finalmente, generalmente las historias tienen un desenlace. Esto es cómo se resuelve el conflicto y incluye también cómo termina la situación final, qué es lo que ocurre tras resolver, para bien o para mal, aquel conflicto. Bien, eh, por ejemplo, si ustedes ven una película en sus casas, por ejemplo, si ven Shrek, ya me imagino que han visto Shrek, la del ogro, ya pueden identificar fácilmente cuál es el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio de Shrek, los primeros minutos de la película, nos presentan a este ogro viviendo en el pantano, haciendo sus cosas de ogro, comiendo ojitos humanos, ¿cierto? Haciendo una vela con la cera de su oreja, tomando baños de lodo, lavándose los dientes. Es su vida de ogro, feliz, ¿ya? Pero algo ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre que desarma este orden original de la historia? ¿Qué es lo que interrumpe la vida de ogro de Shrek? Es, si mal no recuerdo entonces, la ordenanza de Lord Farquaad de mandar a todas las criaturas encantadas a el pantano de Shrek, y así irrumpen en su normalidad. Y este conflicto, este primer conflicto, porque una historia siempre tiene muchos conflictos, siempre va a tener más de un conflicto, pero este conflicto inicial, qué es lo que genera? Mueve a Shrek, ¿cierto?, a tener que ir a visitar a Lord Farquaad, después aceptar la misión de rescatar a la princesa y finalmente desarrollar todo lo que es la trama, ¿cierto? Y el desenlace, ¿cuál sería? Más o menos rápido. Es que Shrek, luego de rescatar a la princesa y entregarla a Lord Farquaad, se da cuenta que está enamorado de ella y va a interrumpir la boda. Tanto él como la princesa se enteran de los verdaderos planes de Lord Farquaad y termina siendo, claro, hay una pelea ahí en la boda, termina siendo comido por el dragón la polola del burro y así se acaba la historia, ¿cierto? Y luego queda una nueva situación que es la de la boda, que esa sería la situación final de esta historia. Bien, se entiende un poco la idea, ¿no? De la estructura inicio, nudo y desenlace. Bien. Luego tenemos que considerar entonces que el acto de relatar a través de un texto es el tener la disposición de contar una historia, de organizar los enunciados de una manera en que sea fácil la transmisión, facilitar la transmisión de las situaciones, de las secuencias y las acciones que queremos relatar. Bien, esta modalidad literaria es la narración y todas las obras, que pueden ser cuentos, novelas, películas, todas esas historias narradas que narran hechos, que relatan situaciones, que cuentan historias, están dentro del género
narrativo. Ahora, una pregunta. ¿Estos textos solamente los podemos encontrar, este género, está presente en los libros únicamente o se encontrará en nuestra vida cotidiana? Piénsenlo, piensen un par de segundos. ¿Mm? Se encuentra en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Cuando usted va a comprar pan y le preguntan cómo te fue y usted cuenta su historia, está narrando, ¿cierto? Cuando cuenta un chiste, cuando le explica a la mamá o al papá que pasó el otro día en la fiesta, en el carrete, cuando cuenta alguna anécdota, cuando se pone a pelar ahí con la amiga o el amigo, está usted narrando, ¿bien? Por eso es fundamental. El género narrativo ha sido algo que nos ha acompañado desde el principio de la civilización humana. En todas las creencias, valores y códigos generalmente han sido transmitidos a través de relatos. Bien, el origen del mundo se explica a través de los mitos. Las explicaciones a fenómenos inabordables se explican a través de las leyendas. Y así nosotros también realizamos nuestra vida a través de la narración para poder compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras dudas, anhelos, fantasías, sueños a través de el relato. Bien, ¿cuáles son los elementos básicos que posee un texto narrativo? ¿Cuáles son los elementos básicos de la narración? Piénsenlo un poquito antes que los digamos. Los elementos básicos incluye, primero, a un narrador, una voz externa al relato o interna, bien, después vamos a profundizar en eso, pero una voz que transmite el relato, que cuente la historia, ¿cierto? Puede ser una voz externa, que diga, había una vez un joven valiente llamado Miguelito que vivía en un bosque. O puede ser una voz interna, puede ser el mismo protagonista, como en Deadpool. Bien, me imagino que alguno o alguna de ustedes habrá visto la película Deadpool, la del superhéroe, antihéroe de Marvel, que él cuenta su propia historia. Bien, ahí tenemos un narrador interno, pero no vamos a profundizar mucho en eso ahora. Vamos a ver de manera superficial cuáles son los elementos. Entonces, tenemos que hay un narrador que se divide en distintos tipos, que existen personajes, que son estos entes imaginarios que pueden estar basados en personajes de la vida real, pero son seres ficcionalizados que son los que cometen las acciones, las que ponen en movimiento la historia y que también se dividen en distintos tipos dependiendo de su injerencia en la historia, su nivel de relevancia en ella. Luego, el tercer elemento sería la idea principal o el arco argumental, que incluye la serie de acontecimientos, el contenido de la trama, y finalmente el contexto en el que ésta ocurre, que puede ser el espacio físico, geográfico, social, y el tiempo, la época y el transcurso de tiempo que contiene esta sucesión de acontecimientos. Bien, entonces, lo narrativo siempre ha sido intrínseco a la humanidad. Nos ha acompañado desde el principio de la civilización. No existe cultura y no existe comunidad que carezca de sus propios relatos, pues lo narrativo se encuentra presente, como les dije antes, desde los mitos originarios hasta los relatos cotidianos, hasta las cosas que nos pasan día a día. Y la realidad se vuelve menos precaria cuando es narrada. ¿Por qué? Porque aquello que no se transmite, aquello que no se cuenta, aquello de lo cual no queda registro ni se relata, termina inevitablemente por desaparecer. ¿Ya? Los dejo con esa reflexión que no es mía, que es de Adam, un tipo que escribió La lingüística de los textos narrativos, un excelente libro que explica a través de la lingüística el cómo está configurado este universo de lo narrativo. Bien, entonces, la reflexión final es: la realidad se vuelve menos precaria cuando es narrada, pues aquello que no se narra, no se transmite ni guarda ningún registro, termina por desaparecer. Bien, sé que fue un poco compacto, que hablamos de muchas cosas en la cápsula número 1 de género narrativo para primero medio, pero en la próxima vamos a especificar un poco más las cositas y vamos a entrar a picar, como se dice.
vamos a profundizar en el concepto de narrador, en el concepto de personaje, en el espacio, el tiempo. Bien, eso por ahora, los mejores deseos desde sus casas, espero que estén muy bien. Cualquier cosita, no duden en comunicarse con el colegio, no dude en comunicarse con el equipo de profesores o el equipo de dirección. Nosotros estamos muy atentos a sus necesidades y queremos ayudarlos de cualquier problema, ¿cierto? En cualquier problema que ustedes tengan, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien, nos vemos y les voy a dejar un ejercicio voluntario de aprendizaje, que es el de la película. Bien, los invito a ustedes a ver cualquier película que quieran, alguna película que vean en la semana, y que hagan el ejercicio de dividirlo en inicio, nudo, desenlace e identificar cuántos conflictos hay en la trama y cómo y qué es lo que generan en los personajes. ¿Ya? Cuántos conflictos hay en la trama y qué generan estos conflictos en los personajes. Bien, eso. Chao, nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Adiós.